Estamos todos conectados. Reciben un cordial saludo. Bienvenidos al módulo 12 del curso de formación de auditores ISO 45001, domingo 5 de abril, 5 de abril del 2020. Ya estamos ya en el requisito 9.1 y el día de hoy le he preparado una presentación muy potente en información. Nunca antes lo había compartido de manera virtual, siempre lo había compartido en los cursos presenciales y hoy por hoy lo he diseñado de tal manera de que pueda ser lo más práctico, simple y rápido para que tú acortes la curva de aprendizaje y lo puedas aplicar luego de este módulo. Te voy a compartir información de cómo es que tú puedes auditar el requisito 9.1 a través de 4 tips importantes que vamos a hacer a manera de resumen, y también te voy a compartir cómo es que se puede auditar cada uno de los requisitos y qué rutas de auditoría podríamos encontrar en el proceso, digamos, de revisión de este punto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar este módulo sin antes comentarte de que ya estamos en el módulo 12 y si recién estás viendo este módulo en modalidad en vivo, hay 11 módulos ya grabados, disponibles, que puedes encontrarlo tanto en nuestro canal de YouTube como en un enlace también que te vamos a compartir al final donde va a estar organizado todos los módulos, ¿ok? Entonces hemos tratado de explicar por cada requisito cómo es que se va a auditar, si requiere información documentada, si no requiere información documentada, a quién se debería auditar, qué información podríamos encontrar en un proceso de auditoría nunca antes visto en los cursos de formación de auditores, porque en un curso de formación de auditores de frente se van a casos de auditoría, pero es bastante, se podría decir, toma bastante tiempo explicar por cada uno de los requisitos cómo es que se va a auditar. Entonces he querido hacer esta secuencia de módulos tutoriales para que lo puedas tener en tu backup de conocimientos y voy a compartirte la experiencia de haber auditado la ISO 45001 en algunas organizaciones. Por tiempo he auditado para entes certificadores, llevo ya más de 1.500 auditorías ejecutadas en auditorías de primera parte, segunda parte, tercera parte. Y el tema de seguridad y salud es uno de los sistemas de gestión que más me encantan, me fascinan, porque el propósito tiene un propósito muy humano y ese propósito es cuidar la vida de los trabajadores, cuidar la vida de las personas en el lugar de trabajo. Todos tenemos el deseo de poder llevar ingresos a nuestra familia y por eso tenemos que trabajar, pero hay situaciones en donde ese trabajo también podría conllevar un accidente que me imposibilite de por vida quizás poder ejercer, digamos, nuestra labor de sociedad como personas, también dar y tener el derecho al trabajo. Los que se dedican al tema de seguridad y salud es por eso que tienen una profesión bastante humana. Si tú estás en este grupo de profesionales, realmente tienes una labor bastante humana de poder integrar estos estándares internacionales a tu propósito. Uno de los propósitos que nos debe mover justamente es la vida, cuidar la vida de las personas y también la nuestra, ¿no? Para poder llevar las mejores herramientas preventivas de tal manera de que el trabajador y la organización pues obtengan ese beneficio esperado de cero accidentabilidad y obviamente alineado a los estándares internacionales tienen una mayor probabilidad que se cumpla. Vamos entonces de frente a este requisito, el requisito 9.1, y recordarán ustedes que en el requisito 9.1 se trata de los métodos para hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. La pregunta es, ¿tenemos claro estas definiciones? Porque la norma internacional junta las 4 definiciones, seguimiento, medición, análisis y desempeño, en un solo requisito, en el 9.1. Muchas veces no le hemos dado la correcta interpretación de cuál es la diferencia entre seguimiento, medición, análisis y evaluación. Son 3 conceptos que en algún momento se integran. Sin embargo, hay que recordar lo que vimos en el curso de interpretación e implementación de la norma ISO 45001 en el módulo también de 9.1. Pero vamos a verlo desde el concepto de auditor.
antes de ir al punto de cómo debemos auditar, el seguimiento, nos dice la norma en el anexo, puede involucrar verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado para identificar el cambio con respecto a un nivel de desempeño requerido o previsto. Anota esto, estado para identificar el cambio. Entonces, yo aplico seguimiento para justamente poder tener un mecanismo de identificar el estado. Esto quiere decir que verificar justamente el sistema de gestión de seguridad y salud puede darse a través de muchos métodos, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Pero el objetivo del seguimiento es saber en qué estado está. ¿Está en un estado cerrado? ¿Está en un estado completado, retrasado? El estado está de manera completa, ¿no? Está concluido, ¿no? Está abierto, ¿no? Entonces la supervisión, ¿no? Si se ha aplicado correctamente los controles operacionales, la observación crítica, muchas veces nosotros conocemos este concepto que sabemos en seguridad y salud, observación planeada de trabajo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Las OPTs, ¿no? En algunos países lo conocen así, observación de tareas, observación de comportamientos seguros o inseguros, ¿no? Entonces, esos conceptos que nosotros los tenemos capaz como un concepto de seguridad de nuestra propia organización, es parte del seguimiento para poder detectar el estado, para identificar el cambio, ¿no? Si se cumple o no los estándares y con eso saber si el desempeño se está logrando. Entonces, es diferente a la medición, porque la medición normalmente puede involucrar la asignación de números a objetos o eventos. En el seguimiento tú puedes tener inclusive un estado cualitativo, pero en la medición normalmente te dice la norma, involucra la asignación de números. Y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros conocemos, por ejemplo, no sé si le recuerdan, ¿no? Este equipo, ¿no? Obviamente es bastante fácil para los de seguridad y salud. Para la medición del ruido, normalmente a veces usamos un sonómetro, ¿ok? Y en general, para hacer los monitoreos ocupacionales, las organizaciones pues tienen que medir los agentes físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos, y esas mediciones normalmente son mediciones cuantitativas, se le asigna una medición, ¿ok? Entonces, cuando la norma habla de medición, están bastante asociados también a lo que nosotros llamamos como monitoreos ocupacionales. Entonces, un punto que el auditor debería conocer es justamente en qué momento yo estoy auditando el seguimiento o el estado de algún elemento de gestión para ver si cumple o no el nivel de requerido desempeño y en qué momento yo estoy auditando también las mediciones que se han hecho en este capítulo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos vamos a auditar, por ejemplo, los informes de monitoreos ocupacionales, estamos viendo el tema de las mediciones. Dicho sea de paso, en el requisito 9.1 la norma nos recuerda que si nosotros hacemos la medición de algún agente ocupacional, nosotros deberíamos como auditores verificar que el equipo que se utiliza para el seguimiento y medición esté calibrado o verificado. Esto es un dato muy importante que en el 9.1 los auditores ISO 45 auditan, que los instrumentos de calibración que se utilizan para la medición de algún agente ocupacional estén calibrados o verificados. Esto quiere decir que nosotros como auditores tenemos que asegurarnos si esa medición, en términos simples, es confiable. Nosotros, ¿por qué pedimos las evidencias de que estén calibrados o verificados? Para asegurarnos que esa medición es confiable. Pero ojo, de aquellas mediciones que miden el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud, típicamente los monitoreos ocupacionales. Una vez estaba auditando el requisito 9.1 y me acuerdo que un auditor que estaba comenzando, pues pidió el certificado de calibración, por ejemplo, de un termómetro o un dispositivo de medición que lo que medía básicamente era la humedad relativa de un ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se custodiaba ciertos productos que tenían que estar a cierta temperatura y también a cierta humedad relativa.
Entonces ahí el auditor vio el instrumento y dijo, dame los certificados de calibración o verificación de este equipo. Entonces yo creo que en ese momento el auditor capaz se cruzó porque no estaba auditando ISO 9001, ¿no? Porque claro, se confundió, ¿no? Porque ese equipo de medición estaba asociado básicamente, claro, a preservar una materia prima que sí capaz hubiera sido un tema debatible por ISO 9001, pero en seguridad y salud no mide ninguna variable del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces es muy importante que cuando nosotros vemos la medición es asociado al sistema de gestión de seguridad y salud. Otras normas internacionales también tienen este requisito, por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer esta revisión. Seguidamente la norma nos recuerda que ya, tú realizas un seguimiento, una medición, para posteriormente hacer un análisis. El análisis tiene que ver básicamente con examinar los datos relevantes. Se te muestra la gráfica, se te muestra la tendencia de la gráfica y tú examinas, analizas, ¿no? ¿Qué información puedo yo extraer de esta medición de tal manera de que en el siguiente paso vamos a tomar decisiones, ¿no? Para poder mejorar el tema. Entonces, el análisis tiene que ver básicamente con nuestra capacidad como ingenieros, nuestra capacidad como especialistas en seguridad y salud, seamos médicos ocupacionales, abogados, técnicos que nos estamos formando, para poder concluir y analizar a partir de esta información qué estoy observando, qué estoy extrayendo como un dato importante para poder después concluir o plantear alguna acción de mejora. ¿Qué tendencias estamos viendo? No se preocupen que he preparado en esta presentación también ciertas casuísticas de datos estadísticos que les voy a retar a poder analizarlos para ver cuál es la función que nosotros deberíamos tener como auditores. El auditor tiene que tener la suficiente competencia y capacidad para rápidamente analizar un gráfico. Se le muestra un gráfico, debe ser rápido y eficaz en poder saber qué información me muestra esta tendencia, esta curva, este diagrama. Entonces, eso es parte del análisis que debemos tener. ¿Ok? Entonces, por eso es que el análisis va después del seguimiento y la medición. Y finalmente, luego de que he extraído esa información, nosotros debemos determinar si existe una evaluación con respecto a la conveniencia, adecuación y eficacia del tema para lograr los objetivos establecidos en el sistema de gestión de seguridad y salud. En términos simples, si se cumple o no se cumple los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Ok? Sí, eso es muy importante. Yo concluyo en base a ciertos criterios, mediante esa extracción de información y ese análisis, si finalmente existe o no un cumplimiento parcial, un no cumplimiento de ese tema en el sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Ok? Y obviamente las acciones correctivas o correcciones posiblemente lo vamos a ver en el capítulo 10. Pero yo tengo que concluir en esta evaluación justamente si hay un cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud. La norma habla, ¿no?, de 3 palabras: conveniencia, adecuación y eficacia. Y esto tiene que ver con lo que vimos en el módulo de revisión por la dirección. Un sistema de gestión conveniente, adecuado y eficaz tiene relación directa con 3 temas importantes. Este sistema de gestión me agrega valor, se adapta a la cultura, este sistema de gestión cumple los requisitos y este sistema de gestión está obteniendo los resultados esperados, ¿no?, que tiene que ver con la eficacia. Finalmente, puedo tener un sistema de gestión, pero puede estar aumentando los índices de accidentabilidad, puede estar aumentando los índices de enfermedades ocupacionales. Entonces, finalmente, no está cumpliendo su objetivo. Puedo yo concluir que no es eficaz. Entonces, esta evaluación del desempeño es el último paso para poder nosotros extraer realmente y concluir en este análisis cuál es la situación del sistema de gestión de seguridad y salud. Buenísimo, entonces hemos aclarado, yo creo de que era importante hacer esta introducción porque a veces nos olvidamos
qué cosa es seguimiento, qué cosa es medición, a qué se llama análisis y finalmente cómo concluimos la evaluación del desempeño. Teniendo claro estos conceptos, como auditores, una de las herramientas más importantes en las cuales nosotros podemos enfocarnos para poder auditar el 9.1 es los indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿no? Justamente he puesto aquí el resumen final de lo que vamos a concluir en el análisis que les voy a demostrar en la siguiente gráfica. Si nosotros vamos, por ejemplo, al 9.1, en el requisito A, la norma nos dice que un primer tema que nosotros deberíamos hacerle seguimiento y medición es el grado en la cual se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. Ese es un primer tema. Inclusive el punto 1 se desarrolla bastante en el 9.1.2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el grado en el cual se cumplen los requisitos legales y otros requisitos? Aquí no te está pidiendo que identifiques los requisitos legales, que eso ya lo hemos visto en el requisito 6. No te está pidiendo también que evalúes el desempeño. Te está pidiendo, dime tú, cuál es el grado de cumplimiento. En otras palabras, un indicador o una ruta de auditoría que tú podrías solicitar es cuál es el nivel de cumplimiento de los requisitos legales. Tú has identificado 100 dispositivos. Estos 100 dispositivos, ¿cuál es el grado de cumplimiento? Alex, tenemos un 96% de cumplimiento. Entonces, ese grado de cumplimiento, pues, es una herramienta de evaluación del desempeño para que tú puedas tomar decisiones más adelante en el capítulo 10. Es un indicador que nosotros podríamos tener. Ahora, Alex, no tengo un indicador cuantitativo, podríamos tener un indicador cualitativo. Cumplimiento parcial, no cumplimiento, cumplimiento total, ¿ok? Pero saliendo un poco del chip de auditor, es muy probable que la mayoría de organizaciones pues cuantifiquen este nivel de cumplimiento. ¿Lo puedes tener por dispositivo? Sí, lo puedes tener por un grupo de dispositivos. Tú estableces la mejor metodología, ¿ok? Entonces, esto es un primer punto que te dice la norma, el tema legal. El tema legal no se te debe olvidar como uno de los primeros temas que tú tienes que hacerle seguimiento y medición. El punto B, el punto 2 tiene que ver con el tema de RIO. Lo he puesto en abreviatura. ¿Qué creen que significa? Los riesgos y oportunidades. La norma te dice que también hay que tener un mecanismo de seguimiento y medición para las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificadas. Este es uno de los puntos importantes dentro del corazón del sistema de gestión. Recuerden que en el capítulo 6 yo determiné los riesgos y oportunidades y las acciones para abordarlos. También hice mi análisis de riesgos con respecto a los peligros de SCT, que tiene que ver con el IPER. Pero en el 9.1 nos pide hacerle seguimiento y medición de este tema. Acuérdense que la norma no te dice el cómo, más te dice el debe. Tú determinas cómo es que se debe realizar. Entonces, como auditores podríamos encontrar diversos mecanismos en la organización. Yo te voy a compartir en este momento algunos puntos o algunos temas que yo he podido ver a lo largo de las auditorías. Una de las formas, por ejemplo, de hacerle seguimiento y medición para ver que los peligros y los riesgos estén correctamente, digamos, identificados y también aplicados dentro del concepto de control operacional, pues es ver si realmente en las inspecciones de seguridad y salud no se sigue encontrando nuevos peligros, actos, condiciones, comportamientos y si los controles operacionales se están cumpliendo. A través de las inspecciones de seguridad y salud también yo tengo una herramienta de seguimiento y medición. Eso no te lo dice la norma, pero es una herramienta en la cual se verifica qué tan bien está implementado el control operacional. No solamente hacemos inspecciones de seguridad y salud, aquí también ingresa, señores, por ejemplo, los actos y comportamientos inseguros. Cuando yo como supervisor voy a un área de trabajo, observo un acto, un comportamiento inseguro, algunos le llaman seguridad basada en comportamiento,
es una herramienta de seguimiento y medición. Lo puedo auditar por el 9.1. Si yo como auditor también tengo un mecanismo, por ejemplo, de observación planeada de trabajo, las famosas OPT, anoten eso porque si tú eres un especialista que está mirando a trabajar en una mina, pues las OPT se utilizan bastante. En algunos casos son requisitos legales, inclusive por la 024. Entonces la OPT es una herramienta en la cual tú vas a observar una tarea de alto riesgo y tienes al costado el procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces lo que tú haces es un match, un cruce de información. Observas cuál es el nivel de cumplimiento, por ejemplo, si el procedimiento de trabajo seguro tiene 15 pasos, tú observas, te quedas en la actividad, te quedas tu media hora, tu hora, para ver si realmente todos los pasos se cumplen en esa actividad. Producto de esa evaluación de desempeño, pues tú analizarás el estado de cumplimiento, ¿no? Se cumple un 100%, un 80%, se olvidaron 2 pasos. Eso es parte, digamos, también de observar los riesgos y oportunidades, porque también ahí tú te vas a descubrir si está correctamente identificado todos los riesgos y oportunidades que en su momento se identificaron por el capítulo 6. ¿No? Entonces, esos son algunas rutas de tú como auditor, qué es lo que podrías encontrar justamente cuando audites esta herramienta de seguimiento y medición. Alex, ¿y lo debo tener en un solo documento? No, como te das cuenta, cada uno responde por su lado, ¿no? El tema legal podría estar en la misma, si la organización ha determinado la pertinencia de tener una matriz legal, podría estar el indicador en la misma matriz legal, ¿no? Para hacer el seguimiento y medición del tema de los riesgos y oportunidades y el tema del IPER, pues hemos visto una serie de herramientas que nosotros podríamos tener en el sistema de gestión. Inspecciones de seguridad, reportes de actos y condiciones inseguras, reportes de observaciones planeadas de trabajo, reporte de actos o reporte de incidencias. Entonces, hay diversos mecanismos que tú podrías tener para como auditor dar conformidad a este punto. El tercer punto que te dice la norma es que también tienes que darle seguimiento y medición a los objetivos de seguridad y salud. Alex, tengo un problema. No le he colocado un indicador de avance al programa anual de gestión que está amarrado a los objetivos. Vas a tener un problema entonces cuando te van a auditar cuál es el nivel de cumplimiento de tu programa de gestión para dar fe si tus objetivos se están cumpliendo, ¿no? Esto es muy importante entonces. Hay indicadores bastante simples, actividades planificadas sobre actividades programadas. En la medida que tú vas avanzando, las actividades que vas ejecutando, pues vas actualizando ese indicador como una herramienta de seguimiento y medición, ¿no? Y un punto que a mí me fascina y me encanta es la eficacia del control. El punto D, donde dice, el punto 1.4, donde dice también hay que hacerle seguimiento y medición de la eficacia de los controles operacionales y otros controles, ¿no? Y lo estoy un poquito subrayando para que ustedes puedan ver a qué me refiero. ¿Por qué esto es un tema importante? Porque finalmente todo el sistema de gestión concluye en finalmente saber cuál es la eficacia del control operacional u otro control que he implementado. Finalmente, si una organización está teniendo accidentes, pues es una forma reactiva de poder saber de que el sistema de gestión tiene que llegar a un nivel de cumplimiento mucho mayor, ¿no? Los indicadores de accidentabilidad son un tema que deberías auditar aquí de una manera reactiva, se podría decir. Los indicadores de accidentabilidad me muestran de forma reactiva qué tan eficaz o no son los controles operacionales, porque si es que hubo un accidente, de por sí un control operacional falló, sea el control de ingeniería, el control de eliminación, de sustitución, de EPPs, de administrativos. Falló un control operacional que no lo tenía mapeado. Inclusive, por más que concluyas que fue responsabilidad del trabajador, ¿no? Y una forma reactiva, una forma proactiva proactiva en este caso, de poder hacer también la medición de la eficacia del control,
Normalmente también es a través de la reevaluación del riesgo. Una organización que reevalúa sus riesgos periódicamente para un riesgo alto bajó a medio, ese medio bajó a tolerable, bajó a bajo, si es que es posible, obviamente, porque a veces ya te quedas con un nivel de riesgo residual con la cual tú convives. Hay organizaciones que conviven con el riesgo y son riesgos aceptables. Pero la reevaluación del riesgo también es un punto que podrías auditar en este requisito como un mecanismo para poder ver la eficacia del control operacional. En términos simples, se dice que un sistema de gestión, el control es eficaz si no tenemos en el tiempo pues un accidente de trabajo. Eso de forma reactiva. Y si un control es eficaz también cuando el nivel de riesgo se ha reducido a un nivel distinto a la evaluación inicial. Son dos conceptos que te pueden ayudar para tú identificar qué tan eficaz o no es un sistema de gestión. Bien, buenísimo entonces. Entonces en este momento yo te voy a compartir 4 tips importantes, complementarios, que no se te debe olvidar para que tú puedas auditar los sistemas de gestión. Dentro de estos 4 tips que complementa, digamos, la auditoría del 9.1, el primero que tienes que complementar cuando audites cada uno de estos puntos es el método. ¿Cuál es el método que has empleado para hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación? ¿Lo has hecho a través de una gráfica? ¿Lo has hecho a través de una inspección? ¿Lo has hecho a través de una encuesta? Eso es importante que tú determines, ¿no? Otro, ¿cuál es el marco de referencia con la cual vas a comparar el desempeño del sistema de gestión? Cuando la norma te dice los criterios frente a los cuales la organización evaluará su desempeño, en el punto C, te está comentando de que tú como auditor siempre deberías consultar en cada punto que audites cuál es tu criterio, o sea, cuál es tu nivel de aceptabilidad. Estamos en un rango bueno, regular, malo, cuál es el rango en el cual este indicador o este resultado debería estar. Siempre tiene que haber un criterio en la medida de que sea factible, ¿no? Lo otro que la norma te dice es que no te olvides también de comentarle cuándo se debe realizar el seguimiento y medición, la frecuencia. Te presentan una gráfica de alguna tendencia. Este análisis lo tienes que hacer de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. ¿Cómo está definido la frecuencia de este análisis? Es un punto importante que también tú tienes que auditar. Y finalmente, ¿de qué manera se van a hacer la presentación de resultados o rendición de cuentas? Esto la norma lo llama básicamente como cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y medición. En términos simples, la presentación de resultados, ¿no? Entonces, si tú tienes claro estos 4 puntos dentro de la auditoría del 9.1, no se te va a pasar ninguno de los temas que hemos visto anteriormente. Método, criterio, frecuencia y presentación de resultados para poder auditar ya de manera completa el 9.1 en los diferentes temas que se te puede presentar como análisis estadístico que la organización nos presente en su sistema de gestión de seguridad y salud. Vamos con unas casuísticas, ¿qué les parece? ¿Ok? Para poder ver cómo es que podemos tener estas situaciones en el proceso de auditoría. Casuística 1. Esta gráfica, a ver, observamos la gráfica. Esta gráfica lo he querido compartir con ustedes. De hecho, también este curso lo están viendo de otros países. Colombia, nos han escrito de México, de Chile, de Argentina, ¿no? De Ecuador. También tenemos alumnos que están llevando esto en la modalidad privada. Solamente los estoy compartiendo, señores. Estoy tomando un caso, obviamente, por este momento de Perú, ¿ok? Pero estoy seguro que también en todos los países que estamos viendo, tenemos lo que nosotros llamamos aquí el Ministerio de Trabajo, el organismo que regula, digamos, o recopila todas las notificaciones de accidentes. Esta es una gráfica que se nos muestra, según el Ministerio de Trabajo,
y nos proporciona, por ejemplo, y lo he sacado reciente, ¿no? De la última estadística, ¿cuáles son las notificaciones de trabajo según, digamos, el tipo de accidente que podríamos tener? Esto es de febrero del 2020. Si tú como auditor, por ejemplo, vamos a suponer que ya no estamos en un caso del Ministerio de Trabajo, se nos presenta, tú estás auditando el 9.1, tú le dices al auditado, coméntame un poco, como ya sabes un poco del curso, en términos simples tú le dices, ¿no? Ya no le vas a decir qué seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño has hecho, no. Preguntas de manera directa, ¿qué indicadores tú llevas en el sistema de gestión de seguridad y salud? ¿No? De manera práctica. Mientras más simple es tu lenguaje, es mucho mejor para el auditado y para ti también, porque ya sabes de que este concepto tan capaz técnico, desde el concepto de interpretación, lo puedes tú canalizar en indicadores. Ok, y la organización te dice, mira Alex, yo tengo esta estadística que me representa los accidentes de trabajo que estoy teniendo en mi empresa y lo he categorizado por tipo de accidente. Entonces aquí podemos ver el tipo de accidente de caída del personal, el tipo de accidente de golpes por objetos, que representa un 10.93%, y el tipo de caída de objetos, de accidentes por caída de objetos, ¿no? Por esfuerzo físico. ¿Qué es lo que tú como auditor deberías hacer si tienes una gráfica? ¿Qué es lo que podrías auditar? Te queda solamente, ok, anotado, sí, tú estás haciendo un buen análisis, te felicito. Señores, muchas veces cuando a mí se me han presentado gráficas de este tipo, yo tengo que tener la seguridad de cuáles son los datos que respaldan esta gráfica. Entonces tú como auditor deberías consultar, me podrías mostrar la fuente de datos con las cuales esta data se respalda esta gráfica. Ellos deberían mostrarte cuál es la fuente de datos con la cual ellos han concluido ese análisis estadístico. Señores, muchas veces me he encontrado en algunas organizaciones que no tienen la fuente de datos. Simplemente hicieron una gráfica, maquillaron el tema y no tienen la fuente de datos. ¿No? En este caso, pues aquí te estoy compartiendo la fuente de datos del mismo ministerio, como un tema, digamos, académico, pero si lo llevamos a un tema de auditoría, tú como auditor tienes que asegurarte si realmente esta información es confiable, ¿no? Eso es un punto muy importante. Obviamente, Alex, si no tiene la fuente de datos, tú no puedes dar conformidad. No puedes dar conformidad a ese punto, porque no hay algo que lo respalda. ¿Ok? Y a veces también me he dado cuenta que puede haber errores en la fuente de datos, ¿no? En este caso, pues si ustedes ven la fuente de datos, está un poquito pequeño porque son bastante información, pero te está diciendo, por ejemplo, que en todo febrero ha existido 367 accidentes por caída de personal. 367 accidentes por caída de personal, ¿no? En las diferentes actividades económicas, ¿no? Entonces, obviamente, al tú tener la fuente de datos tienes más credibilidad y más confiabilidad de que realmente te están presentando una herramienta de seguimiento y medición, porque acá están haciendo también el análisis estadístico, obviamente, están haciendo el seguimiento del comportamiento de manera confiable, íntegra, ¿no? Esto es muy importante. Cuando audites indicadores, audita también la fuente de datos. Eso es lo que te quería compartir. Importantísimo que te lleves esta información para cuando estás auditando temas estadísticos. Vamos con otro casito, ¿les parece? ¿Sí? Querido darle información importantísima. Y viene con la siguiente pregunta. ¿Qué género piensas que puede tener más accidentes? ¿Ah? Como para amenizar un poco el tema. A ver, ¿el hombre o la mujer? A ver, anota antes de ir a la respuesta. Ponle una H o una M en tu blog de notas al costado. ¿El hombre o la mujer? ¿Y por qué crees? Y lo que están viendo por canal de YouTube en vivo, a ver si nos pueden responder. ¿El hombre o la mujer? ¿Qué género piensas que tiene más accidentes?
Bueno, según, digamos, el Ministerio de Trabajo aquí, digamos, en Perú, también tiene una estadística y una tabla bien interesante. Y esto lo he sacado de un handbook muy importante, que tiene el Ministerio, que hizo la recopilación de todas las notificaciones de accidentes del año 2018 y concluyó en esta data. Y ustedes pueden evidenciar en esta data que efectivamente el hombre es el que más se accidenta. Miren los porcentajes. Miren los porcentajes con respecto a las mujeres, ¿no? En total, en todo el año, casi la cantidad de accidentes en porcentajes entre hombre y mujer ha sido casi del 84% en hombres y del 15% en mujeres. Imagínense. Esta información está en la fuente del Ministerio de Trabajo. Los que gusten, los que están viendo esto en vivo, se los voy a compartir por la sala de chat privado. Si lo estás viendo esto en diferido, no hay problema, me puedes escribir y yo te comparto el handbook. Es un libro muy completo, público, también puedes ingresar al link anterior que colocamos aquí y también te lo vas a poder descargar, no hay ningún problema. ¿Ok? Que te da esta información para poder, digamos, hacer un análisis estadístico, ¿no? Hasta este nivel están llegando inclusive en el seguimiento y medición los ministerios de trabajo. ¿Por qué es importante saberlo esto, señores auditores? Porque nos puede dar también información de tendencias. Miren, por ejemplo, un poco descremando esta gráfica, si ustedes lo ven en una secuencia de tiempos desde enero a diciembre, ya no analizando hombre y mujer, porque ya sabemos que el hombre es el que más accidenta, pero ¿qué pueden observar como tendencia? ¿Qué pueden observar como tendencia? Aquí estamos haciendo el punto que nos dice la norma, estamos practicando lo que nos dice la norma. Ya tenemos la medición, el seguimiento, y estamos haciendo el análisis, o sea, la extracción de esta gráfica. Y esto también lo debería hacer el especialista de seguridad y salud antes que la auditen, pero tú como auditor tienes que tener la suficiente capacidad de analizar esta gráfica. ¿Qué observas? Y es lógico, observamos que la tendencia crece a partir del mes de septiembre. Si la tendencia de accidentes crece a partir del mes de septiembre y tú estás auditando el sistema de gestión de seguridad en diciembre, tu muestra de auditoría, una primera muestra de auditoría por un tema de gestión de riesgos, acuérdense que los que han llevado la ISO 19011 hablábamos del principio de gestión de riesgos, pensamiento basado en riesgos en el proceso de auditoría. Si no lo tienes, revisa el módulo de la 19011 donde habla mucho de ese tema. Y una de las cosas que te dice es que el auditor debería enfocarse justamente en dónde, en qué aspecto, en qué área tenemos la mayor cantidad, digamos, o temas que es más riesgoso. Entonces, acá nosotros observamos de septiembre a diciembre hay un escenario en donde los accidentes se incrementan. Entonces, mi muestra de auditoría, una primera muestra de auditoría va a tener que calzar con este periodo. Esa es la información o la decisión que yo puedo extraer a partir de esta evaluación del desempeño. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que como auditores también estemos en constante lectura de la información que nos dan los ministerios de nuestro país. ¿Cuánto de nosotros, por ejemplo, podemos extraer información importantísima sobre este punto de auditoría? Esta es otra gráfica, por ejemplo, que nos da el Ministerio de Trabajo también, que nos dice, por ejemplo, que los accidentes lo han dividido aquí por sector. En este caso aquí lo han dividido por sector. Está el sector de agricultura, de pesca, ¿no? De construcción. Y aquí te das cuenta que, interesante, el sector D, que es el sector de manufactura, es el que ha tenido mayor cantidad de accidentes, más de 4.000 accidentes. Y esto a ellos le ayuda porque saca regulaciones con respecto al sector en temas de seguridad y salud. En Perú es muy conocido los manuales de la SUNAFIL, que es aplicable también al sector industria, al sector de manufactura. Antes esta gráfica era distinta. ¿Saben quién estaba en primera posición? Aunque no lo crean, la minería. La minería era una de las actividades que estaba en primer puesto
Y obviamente es una de las actividades que se ha regulado bastante en los últimos años. ¿Ok? También salía en primer puesto la construcción. Aquí no pierde digamos, uno de los primeros puestos, pero la construcción también tiene más de 2.200 accidentes. Pero me sorprende realmente cómo ha salido el sector de manufactura el que ha tenido más accidentes. Este es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería si en auditoría tú lo estás hablando, estás auditando los indicadores, dicen, Alex, mira, uno de los indicadores que yo llevo también en mi sistema de gestión de seguridad y salud son estadísticas por tipo de trabajador, ¿no? O sea, tengo una estadística de cuál es el trabajador que más se accidenta. Y te muestran esta gráfica. Entonces tú como auditor tienes que analizar y rápidamente concluir, por ejemplo, que dos de los puestos más críticos en esta empresa, por ejemplo, es el operario, ¿no? Aquí obviamente no hay información, pero el operario, por ejemplo, ha salido con 4.617 accidentes. Obviamente esto puede cambiar en una organización, pero ¿cómo esto me ayudaría con fines de auditoría? Si yo voy a recursos humanos, uno de los primeros puntos que voy a pedir para este puesto es qué cursos de seguridad y salud, cómo es la inducción, cuáles son las competencias que debe tener un operario en tema de seguridad y salud. Esto sería uno de los primeros puestos que yo debería muestrear en las competencias. Entonces, a partir de este análisis de información me podría servir también como auditor para darle prioridad a ciertas cláusulas. ¿Te das cuenta? Entonces, es importantísimo esto. Y no solamente como auditor, ¿no? También como especialista de seguridad y salud, si estoy ya involucrado dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. Si yo sé que este es el puesto que más se accidenta, mi prioridad y mi enfoque en relación a los demás puestos va a ser con respecto a este puesto. Esta es otra gráfica muy, muy interesante y también lo llevan los sistemas de gestión de seguridad y salud. Las estadísticas por tipo de accidente. Y aquí te das cuenta, si te muestran esta gráfica, por ejemplo, que hay más accidentes en estas dos categorías. Caída de personal, ¿no?, a nivel y golpes por objetos, ¿no? Es lo que ha reportado el Ministerio en el año 2018. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si te muestran estas estadísticas en un sistema de gestión de seguridad y salud? Cuando tú vas a auditar, por ejemplo, el control operacional, cuando vas a auditar el 8.1, pues si tienes muchas actividades, puedes priorizar estas actividades también para poder agregar valor y para poder ver qué tan bien está el control operacional. Y si no estás en el concepto, en el campo de auditoría y estás en el campo de implementador, pues te va a dar las prioridades para tú saber también cuáles son los escenarios donde deberías incrementar tu estandarización. Había una pregunta que decía, Alex, ¿es necesario tener documentación, estandarización para todo? No necesariamente, pero sí hay un tema de contexto y prioridades. No solamente cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud, hablamos de un tema de estandarización, que es lo que promueve las normas ISO. Hablamos también de liderazgo, hablamos también de participación. Si yo observo estas estadísticas, por ejemplo, voy a ver también en qué áreas están involucradas y voy a establecer un programa de gestión que apunte a involucrar más a los líderes de estas áreas para que se involucren en reducir este tipo de accidentes. También si observo este tipo de gráficas en donde los accidentes están sucediendo más en caída de personal, en golpes por objetos y también en esfuerzos, voy a analizar con una profundidad mucho más específica mi análisis de riesgos, mi IPER. Lo primero que tendría que actualizar, por ejemplo, si esto lo veo en el diciembre del 2020, en enero del 2020, me voy a mis IPER respecto a estas prioridades. ¿Te das cuenta? Entonces es importante extraer la información que nos ayuda para la toma de decisiones. Nosotros como especialistas de seguridad y salud, una de las cosas que nos va a diferenciar hoy por hoy en este mercado tan competitivo es nuestra capacidad de análisis para tomar decisiones. Señores, las gráficas ya lo hacen los sistemas informáticos. Las gráficas ya lo están calculando los software, los Exceles. Acuérdate que no es un primer paso el tú tener la capacidad pues de hacer estos análisis,
Pero señor, si tú te estás especializando y si eres estudiante y recién estás ingresando al mundo de seguridad y salud, ten esa capacidad de análisis de poder extraer información para la toma de decisiones. Eso es lo que le va a ayudar a tu dirección. Eso es lo que le va a ayudar al sistema de gestión de seguridad y salud. Una gráfica muy bonita, pero sin que concluyas decisiones, es un tiempo perdido, señores. Yo siempre digo y le hago la pregunta cuando me presentan las estadísticas de seguridad y salud, a partir de esta data, a partir de esta gráfica, ¿qué decisiones has tomado? Y esa pregunta a veces en algunas personas se quedan mudos. Yo pensé que era básicamente graficar las tendencias. Señores, el 9.1 es una de las cláusulas corazón para poder tener un buen análisis y tomar decisiones en el capítulo 10. Si tú no haces un buen análisis del 9.1, puedes tomar decisiones erróneas en el capítulo 10. Entonces es importantísimo, es sumamente importante, señores, que nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones en función de ese análisis. Revisa estadísticas, bájate el libro del ministerio, analiza el benchmarking de tu industria. Es muy importante que siempre estemos en lectura constante para agregar más valor a nuestro sistema de gestión. Es por eso que he querido, me he dado el tiempo de poder compartirles estas estadísticas públicas, por eso las comparto, porque obviamente es información pública, que la pueden descargar, y obviamente lo más importante es el análisis que hemos hecho de manera conjunta. Entonces, eso es el objetivo del 9.1, los indicadores que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder tener un buen análisis y una buena evaluación del desempeño. ¿Ok? Y esta última gráfica es inclusive por la causa del accidente, ¿no? Tenemos el tipo de accidente y esta es otra gráfica también que te muestra cuál es la causa más común, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí sale que una de las causas más comunes es el tema de dedos de la mano, ¿no? Perdón, aquí no es la causa, aquí es la parte del cuerpo que se ha accidentado. Y aquí aparece el tema de los dedos. Obviamente, si yo tengo esta estadística, tengo que accionar con respecto a programas de seguridad sobre el cuidado de manos, sobre el cuidado de ojos, analizar realmente los aspectos de seguridad con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, importantísimo estas estadísticas que nos muestra el ministerio y también si nos estás viendo de Ecuador, de Chile, de México, de Colombia, que hemos tenido muchos participantes de Colombia que ya se están certificando también en el anterior curso de la 19.011 y estoy seguro que también están complementando con la 45. Esta información también estoy seguro que la debe tener tu Ministerio de Trabajo. Ingresa a la autoridad de tu país, ingresa a la página del ministerio y estoy seguro que hay este tipo de información para que puedas darle una lectura. Y finalmente, acuérdense lo que decimos al inicio, no olvides y recuerda que cuando audites el 9.1, acuérdate que concluye, pregunta, ¿cuál es el método que has empleado? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el marco de referencia? ¿A cada cuánto tiempo vas a hacer esta medición? ¿Cada cuánto tiempo se va a hacer este seguimiento? Y finalmente, ¿cómo vas a presentar los resultados? ¿No? ¿Cada cuánto tiempo lo vas a presentar? ¿A quién lo vas a presentar? Estos son los últimos puntos que nos da el 9.1. Y obviamente, si es que estoy usando un elemento de medición, tienes que asegurarte que el instrumento esté calibrado, verificado. Buenísimo. Y para culminar, uno de los puntos últimos que nos habla la norma en el 9.1 es la evaluación de cumplimiento legal. Y he puesto un mensaje al inicio que la evaluación del cumplimiento legal es la línea base de todos los sistemas de gestión de seguridad y salud. ¿Por qué concluyo esto, digamos, a nivel de propuesta? Porque muchas veces me dicen, Alex, ¿me puedo presentar a una auditoría de certificación? Pero no tengo el permiso de la autoridad en el tema de seguridad, tampoco he hecho mi auditoría de Mintra, tampoco he hecho mis monitoreos ocupacionales, pero tengo algo, tengo mi política, tengo mi matriz hiper, ¿no? Yo le digo siempre, Alex, ¿has hecho la evaluación de cumplimiento? ¿Cuál es tu línea base, no?
Acuérdense que la norma no te dice que tú tienes que cumplir siempre, siempre el tema legal es un tema que va cambiando, señores, cada día está saliendo normativas nuevas y con toda honestidad es imposible que una empresa cumpla al 100% todos los días los requisitos legales. Por eso que la norma no te dice cumplimiento legal, te dice evaluación de cumplimiento. Pero el hecho que te diga evaluación de cumplimiento no quiere decir tampoco que puedes incumplir muchas normativas, ¿no? Hay normativas obligatorias, hay normativas que tienen un tiempo de implementación. Y entonces la idea del 9.1 es que tú como auditor determines, como dice, la frecuencia y los métodos. Organizaciones que tienen bastante maduro el sistema de gestión de seguridad y salud mensualmente hacen su evaluación de cumplimiento legal. Inclusive hay organizaciones petroleras que lo hacen cada semana. Obviamente, Alex, yo soy una empresa de 10 trabajadores, soy una empresa que básicamente de actividades administrativas, lo he establecido una vez cada 6 meses, una vez cada año. Ok, es por tu contexto, pero si hablamos de una industria de alto riesgo, si hablamos de una empresa del sector construcción, minería, ¿no? Sector de manufactura, el sector petrolero, por experiencia te digo que la frecuencia va a estar definida con una frecuencia mucho más periódica. Yo no te puedo decir como auditor cuál es la frecuencia, pero sí te voy a consultar cómo has definido la frecuencia y los métodos. El método quiere decir cómo vas a hacer la evaluación del desempeño. Lo vas a hacer a través, obviamente, de una matriz de cumplimiento legal muy conocida. Lo vas a hacer a través de juicio experto y vas a concluir un acta. Lo vas a hacer a través de informes de cumplimiento legal por organizaciones terceras. Hay empresas que se han dedicado bastante, estudios de abogados, organizaciones. De hecho, nosotros también somos una organización que da el servicio de evaluación de cumplimiento legal en ciertos sectores y obviamente es una forma también de evaluar el cumplimiento legal. ¿Ok? Y esto obviamente se hace normalmente con un equipo multidisciplinario. Va a depender mucho de inclusive de a quién estás evaluando el cumplimiento legal. Yo recuerdo mucho cuando hicimos la evaluación del cumplimiento legal a una organización en el sector construcción, fuimos con un ingeniero civil, fue mi persona como experto en lo que es ISO 14, ISO 45, fue un auditor del MINTRA, inclusive registrado ante el MINTRA, porque aquí en Perú las auditorías de seguridad y salud hay un tema también que tiene que ser con un auditor registrado ante el MINTRA, y fue también un especialista en el tema de residuos, porque también estábamos evaluando en el tema ambiental. Y ese informe fue un informe con con mucho contenido que ayudó inclusive que esta empresa certificara. ¿Por qué? Porque detectó de manera preventiva qué es lo que le faltaba. Este punto, señores, es sumamente importante antes inclusive de lanzarte a un proceso de certificación para sanear bien todo tema legal que debería ser saneado, digamos, como parte, digamos, de esta evaluación y aplicar el mecanismo 10.2 de acciones correctivas. Siempre también me pueden preguntar, Alex, ¿es necesario tener todo al nivel de 100%? Señores, yo creo de que nunca he encontrado una empresa que me diga todo lo tengo al 100%, o sea, hay a veces requisitos informativos, requisitos que están en proceso de adecuación, ¿no? Pero no tienen que ser requisitos obligatorios, ¿ok? Inclusive puede haber un proceso en el cual el marco legal te dice tengo 30 días, 60 días para poder implementarlos. Ok, estás dentro del proceso, lo has evaluado, lo has identificado. Y eso es muy importante y eso es el estado del cumplimiento. ¿En qué estado de cumplimiento está ese marco legal? Y finalmente, si todavía no llegas al cumplimiento total, el auditor debería preguntar qué acciones tú has establecido para llegar a ese cumplimiento. Plazos, responsables, recursos para que esas acciones no queden justamente en el aire. Es muy importante entonces que el auditor consulte cuáles son esas acciones que tú has emprendido para poder llegar a ese cumplimiento, ¿no? Y que estén orientadas, que haya un recurso, haya un responsable, haya una ruta, un camino para que se pueda realizar. Y finalmente, aquí la norma sí te dice que hay que conservar información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento legal. Tenemos que, cuando la norma te dice conservar información documentada, recuerden que te está pidiendo registro, un registro. Entonces tú como auditor deberías consultar en este punto cuál es el registro
que tiene los resultados de evaluación de cumplimiento. Ah, ok, Alex, es un informe de cumplimiento legal. Me lo puede mostrar, por favor. Es una matriz de cumplimiento. Me lo puede mostrar, por favor. ¿Ok? Y otro de los puntos también que tú como auditor podrías aplicar aquí es un muestreo. Puedes ir, digamos, con la normativa que más las últimas normativas, las normativas que más le puede favorecer a la organización, y puedes muestrear a través si lo ha hecho la evaluación. A veces a mí me presentan una matriz de cumplimiento legal y lo primero que digo, a ver, muéstrame primero, vamos a partir de lo básico, muéstrame la 024, la 023, la ley 29783, ¿no? Y bueno, es lo primero que muestreo. Después ya me voy a las sectoriales, después ya me voy a las específicas y hay algunas nuevas. Y también, obviamente, a veces voy también con cierta información legal básica para que puedan muestrear, ¿no? Ok, entonces, importantísimo, señores, este tema de evaluación de cumplimiento legal. Algo también importante que voy a comentarles es la importancia de que en este punto, si estás en el tema de implementación, lo puedas hacer con un equipo multidisciplinario. Ahora, hay mecanismos en los cuales pueden ustedes encontrar una herramienta de cumplimiento legal de manera mucho más práctica, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que utilizan, por ejemplo, suscripciones con el Colegio de Ingenieros, tienen suscripciones también con la Sociedad Nacional de Industrias, donde periódicamente le dan el reporte de cumplimiento legal o la identificación de nuevos requisitos. Esto es muy importante entonces que lo podamos mapear para poder saber si tenemos el mecanismo apropiado de la actualización. Porque si tú no haces una buena actualización de tu base legal, que es en el 6.1, posiblemente vas a tener dificultades en la evaluación de cumplimiento. ¿Ok? Bien, señores, entonces eso ha sido un poco las ideas principales que hemos querido compartir aquí dentro del proceso de auditar el 9.1. Recuerda, no es lo mismo seguimiento, medición, análisis, evaluación. Hemos visto esos conceptos importantes. Un concepto que quiero que quede claro es que los indicadores cualitativos o cuantitativos es una herramienta para auditar el requisito 9.1. ¿Ok? Eso es lo que hemos concluido y hemos hecho una serie de ejemplos y métodos de cómo hemos analizado cada una de las estadísticas que nos proporciona el Ministerio. Y un punto importante es que cuando audites el requisito 9.1, recuerda los 4 tips: método, criterio, frecuencia y presentación de resultados, que es lo que te dice la norma en el requisito B, C, D y E. Y en la evaluación de cumplimiento, no te olvides de estos 4 conceptos: frecuencia y métodos, estado de cumplimiento, acciones e información documentada. Sin más, señores, ha sido un gusto poder acompañarlos en este módulo 12 del curso de formación de auditores ISO 45001. Estos cursos los estamos colgando en una plataforma también libre y obviamente también estamos colgando en la plataforma privada, ¿ok? Si tú tienes y quieres repasar los 20 módulos de especialización, puedes ingresar a este enlace que está también debajo del video. Si lo estás viendo por YouTube, estos enlaces están debajo del video. Y puedes también revisar los 20 módulos que he compartido de manera libre para el programa de especialización en seguridad y salud. Y para los que opten por la certificación, escríbanos, que también ahí está la información en la inversión para justamente ingresar al proceso de certificación. Incluye obviamente un trabajo integrador que se aplica a todos los 20 módulos y módulos adicionales que están en la modalidad privada. Incluye también un examen de certificación y obviamente material editable privado para los que están en la plataforma privada también. Y mi mentoría obviamente en todo el proceso de acompañamiento. Y bueno, también si quieres ver los módulos anteriores desde el 1 al 11, lo estamos colgando en esta página libre también para que lo puedas repasar. Y para los que ya han tomado la decisión de certificarse también estos módulos, no pierdas la oportunidad que este lunes 6, estamos lanzando la información para que ya puedas ingresar al proceso de certificación. Lo vamos a hacer a través de un programa bastante técnico, en el sentido de asegurarnos que realmente tengan todas las competencias, no solamente teóricas, prácticas, sino también van a contar con mi mentoría para adquirir esas competencias y puedas contribuir mejor en el sistema de gestión de seguridad y salud.
Si estás aprovechando estos módulos, te felicito realmente por tu persistencia en seguir creciendo profesionalmente. Estamos en una situación muy retante en el país en donde a partir de mayo, junio, los que han aprovechado estos días, obviamente de cuarentena, estos días de aislamiento, entrenándose, obviamente van a tener un factor diferenciador sobre otros profesionales. Así que por más que estés, digamos, con tiempo y estás capacitándote, te felicito realmente por esa inversión de tiempo que estás haciendo, y más aún en esta época en la cual estamos en un escenario de bastantes retos para el mundo. Sin más, señores, muchísimas gracias por su tiempo, agradecerles realmente y recordar la frase que nosotros siempre nuestra frase que siempre nosotros difundimos con todas las personas que han visto nuestros módulos tutoriales. Propósito de Solution Academy es servir con una auténtica educación de calidad para tu crecimiento profesional y personal y con responsabilidad social. Esto quiere decir que compartimos estos videos también de manera libre porque entendemos que hay personas que recién están ingresando al mercado laboral y quieren insertarse, digamos, para poder, obviamente, ser parte de la población económicamente activa. Y más aún por lo que estamos pasando, Así que ya de por sí, si has visto el video, te ha ayudado, te ha servido en un conocimiento nuevo, pues gracias realmente. La mejor manera también de agradecernos, porque hay un equipo que prepara todo este contenido, hay un equipo en la cual se trabaja, digamos, fuera de las cámaras para que este contenido se difunda. Si te ha ayudado este video, lo mejor y nos ayudaría mucho que lo compartas también con otros profesionales, aplica lo aprendido y obviamente mentaliza tu nuevo objetivo. Un fuerte abrazo, muchas gracias con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente módulo 13 del curso de formación de auditores. Un fuerte abrazo.